Puedo dar fe de cómo fue la vida al sur del Biobío, pero queremos invitar con nosotros también para conversar acerca de este tema de la vialidad, de lo que fue esta vuelta a la normalidad que estuvo hasta este día lunes. Super lunes, super martes, super miércoles y super lunes. Sí. ¿Cómo estás, Juan Antonio Carrasco? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Ahí estamos viendo las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Juan Antonio, algo que... chocamos. Disculpa. Que habitual en relación a esta congestión. Estuvimos conversando respecto a esto. Sí. Veíamos las medidas que se están tomando de los diversos municipios y bueno, San Pedro de la Paz, que es la gran problemática que tenemos en estos momentos, pero se logró mitigar. ¿Será... ¿Qué habrá sido, señor? ¿Habrá sido por el plan de contingencia debido a las mismas autoridades o finalmente fueron las propias personas que tomaron estas medidas que querían evitar la congestión a toda costa? Yo creo que todas las anteriores, obviamente. A ver, lo conversábamos la otra vez, hay una mayor conciencia respecto a lo relevante que son estos temas y en ese sentido hubo un trabajo, yo creo que bastante interesante, de autoridades de distintos niveles, porque son los municipios, pero ellos no tienen toda la potestad, desgraciadamente, en muchos temas, el gobierno regional y también el gobierno central a través de la CRM Transporte, y los operadores, en particular, todo lo que tiene que ver la regulación del transporte público de buses y también el trabajo de Biotren. Ahí hubo cosas que efectivamente ayudaron a que avancemos en este proceso que es complejo. Todavía nuestra ciudad enfrenta problemas importantes de movilidad, lo hemos conversado en otras ocasiones, y entonces lo que estamos viendo primordialmente es un reflejo de los desafíos que todavía tenemos en la ciudad. Y por supuesto también el que las personas han tomado pudieron también adaptarse. Mati tomó las medidas necesarias. Sí, yo tomé las medidas necesarias, sí. Pero... Mira, yo lo conversábamos, yo estaba en una disyuntiva, porque a mí, de preferencia... A mí me gusta tomar el Biotren, yo debo admitirlo, yo soy un agradecido del Biotren, porque durante mucho tiempo, cuando miraba por la ventana, lo único que veía eran luces pasando, y yo, ¿qué hacía para divertirme? Contaba las luces, de verdad, cuando estaba en el metro y era niño, contaba las luces porque no existía el celular, no tenía un MP3, iba contando las luces. Y ahora, ir mirando hacia afuera, de repente espero con ansia cuando voy pasando por el Biobío, y es algo fabuloso, pero para esta vez... Dije, ¿sabes qué? Mira, el Biotren está con un poquito menos de funcionamiento, vi los horarios, dije, mira, está pasando con mucha distancia uno del otro, y me fui en vehículo. Traicioné a Juan Antonio Carrasco. Pero bueno. Y me fui en vehículo. Pero volverás. Sí, volverás. No, pero ese es el detalle, voy a volver. Ya que una vez que pase todo esto y se organice la gente, yo voy a volver a tomar el Biotren regularmente como lo hago siempre. Ahora, ¿por qué hice esto? Porque nosotros tenemos también la suerte de conversar con las autoridades. Yo también comprendí un poco cuál era el plan de contingencia que buscaba la alcaldía de San Pedro de la Paz y se le puso un poquito más de gana esta vez, se notó. Porque, por ejemplo, habían carabineros en dos puntos claves, que es la avenida Pedro Aguirre Cerda, donde hay dos semáforos, y esos semáforos cuando daba rojo se generaba una fila y un espacio muy largo. Entonces, ¿qué hicieron? Que pusieron carabineros ahí, se puso personal de carabineros, y no controlaban el rojo, sino que cuando había gente, detenían los vehículos, pasaba la gente y avanzaba. Y eso hizo que el tránsito vehicular estuviese mucho más expedito. De hecho, yo no llegué tarde. A trabajar. Estaba contento. Por lo mismo, porque claro, ahora es un margen, no sé, antes el margen, por ejemplo, de atraso era de media hora, 45 minutos, y ahora en vehículos fue un margen casi de 15 minutos, y por algún incidente menor, por algún vehículo que se detuvo, que eso... La imprudencia también de... Claro, la imprudencia, pero en general, y aquí lo podemos conversar y dejo también la interrogante instalada, es lo que sucedió con el Biotren. Ese fue el mayor problema y que se da por los últimos acontecimientos que hemos estado hablando. Sí, bueno, lo primero poner en perspectiva que si queremos avanzar en la movilidad, el transporte público es la única manera. Así que espero que sea una excepción. No, yo vuelvo, sí vuelvo. Sí vuelvo. ¿Y por qué? Porque de otra manera también, si todos nos subimos al auto, carabineros o lo que fuese no va a ser suficiente. Efectivamente, lo que ocurre actualmente con Biotren es una situación excepcional en términos de que con la construcción del puente ferroviario se tuvo que disminuir la frecuencia. Literalmente, para que hace muy sencillo, se está trabajando en cambiar la vía férrea de un puente al otro. Y eso requiere un trabajo relativamente, no largo, pero sí de algunos meses, en particular porque hay temas de nivelación, de sistema.
Entonces, de una otra manera es un costo, pero con la luz al final del túnel, que tiene que ver con poder tener nuestro nuevo puente ferroviario a mediados de año, ¿cierto? En julio. Pero eso obligatoriamente implica tener menos frecuencia. Lo que se hizo en el caso de Biotren para poder aminorar los problemas que pueda tener es que se rehicieron un poquito los horarios, de tal manera que ahora hay un poquitito menos de trenes en la mañana y un poquito bastante menos en la frecuencia, fuera de la punta. O sea, ahora, no es una gran disminución, pero es una disminución que se nota. Cuando estamos en un momento, y eso en general, cuando estamos en un momento donde estamos a tope en las capacidades de transporte público y de automóviles, un extra más genera un gran desastre, o sea, un gran tiempo de demora. Lo que ocurrió el lunes, yo creo que también es importante aclarar a las personas, lo que ocurrió el lunes fue que los sistemas el Biotren tiene un sistema de seguridad en las puertas, de tal manera que si hay una persona que está trabando la puerta, la puerta no se cierra hasta que en el fondo está libre el paso. No es que se haya fallado las puertas, sino que es un sistema de seguridad, es un sensor asociado con eso. Y eso generó una serie de dificultades operacionales. Y claro, había monitores, había un trabajo asociado también a un nuevo andén en la estación de Concepción, que yo creo que ayudó a que funcionara, pero efectivamente ha habido una dificultad mayor en términos de que, en particular, esto fue la estación Costamar, que es una estación, un paradero que en general tiene una gran cantidad de personas. Eso en relación también a la cultura. Y ahí también lo que ocurre es que ya claro, en Lomas Coloradas y en Raúl Silva Enríquez es donde se sube la mayor cantidad de gente y llega a Costamar un poco más repleto. Exactamente. Claro. Entonces, si está a capacidad, claro, gran parte de las personas de Coronel ya toman el Biotren, entonces cuando se llega a la estación Costamar prácticamente no hay capacidad. Ahora, por otra parte, lo que genera, o yo llamo a la tranquilidad en ese sentido es, bueno, tenemos una solución pronta. A mediados de año vamos a tener el puente ferroviario que va a permitir recuperar las nuevas frecuencias y además hay 2 trenes que están ahora en proceso de pruebas que eventualmente ya el segundo semestre van a estar también en funcionamiento. A fines de año llegan otros trenes más y el próximo año vamos a tener un aumento de capacidad que yo creo que de aquí a mediados de año vamos a tener una situación bastante mejor, muy parecida al año pasado, y ya hacia fines de este año y el próximo, el Biotren va a tener una mayor capacidad, una mayor holgura ahí para que te vuelvas a solazar y tal poder sentado. No, si yo retorno, sí o sí. Hay algo que sí que quería comentar, y Connie, aquí también te pregunto a ti. ¿Tú cómo te sentirías, por ejemplo, si todas las mañanas al ingresar al Biotren, porque te pregunto a ti porque como vives por acá no tienes la realidad, pero te aplastaran, te pegaran, te empujaran, porque eso... Claramente no lo voy a tomar. ¿Y qué pasa si yo te diría que esto ocurre cuando el tren está vacío? Cuando el tren está vacío, la gente se acumula fuera de las puertas y aún así, a pesar de que el tren está vacío, entran, empujan, golpean. Me tocó ir en horario punta una vez, y soy súper honesta, una vez a San Pedro, al sector de Lomas Coloradas. Y de verdad yo llegué a la casa, porque yo tengo la fortuna de Paikaví, la micro ballena, pero la otra, y da lo mismo, por último camino. Y en esa oportunidad tenía que ir, y me dijeron, no, el Biotren es la mejor opción, porque a mí me da un poco de cosas la micro, el paradero, no sé, ya, Biotren. Oye, pero de verdad, la cantidad de gente, yo iba sentada porque a buena hora acá había menos gente, pero de verdad, permiso, me voy a poner de pie, señor director. Así, iban sentados y los otros así. Y yo dije, ¿qué está pasando acá? Porque claro, la gente como, el que estaba sentado muy como, es algo normal. No, y yo iba como, ¿qué está pasando? Y lo otro que a mí me llama la atención muchas veces también, hablando de esta cultura, es que la gente se aglomera en las puertas teniendo los pasillos. Y eso también a mí me... Ay, subirse más rápido. A mí una vez, yo tiendo a no hablarle a la gente. Yo soy de las personas que si yo llego de los primeros al Biotren, por ejemplo, se acaba de ir el Biotren, y yo llego de los primeros al Biotren, yo me voy atrás y entro de los últimos igual. Porque no quiero que la gente me... Yo le decía así, que no tenía pelo para decirle algo, pero no entendía la verdad. Y eso es Biotren, pero en ciertas ocasiones, pero también en los buses la locomoción actuales, colectiva. la locomoción colectiva. Entonces, y ahí es súper importante, yo pondría un par de matices. El primero es, ojo, el problema no es Biotren. Biotren es la solución. Lo que pasa es que todavía no es suficiente y por eso está trabajando en ello, porque tenemos que pensar también que tenemos un sistema de buses en la Ruta 160 que es claramente
A ver, es importante la cantidad de pasajeros que llega, pero claramente no es suficiente. Y los mismos problemas que tú mencionas, también muy fuertemente uno lo ve en los buses, tanto en la Ruta 160, pero también en otras horas en la ciudad. Ahí, ojo también con otra cuestión. Yo creo que hay que tener mucho cuidado de Mira, estamos viendo las imágenes. Sí, hay que tener mucho cuidado de no demonizar el transporte público, sí, porque es súper tentador decir, no, que la aglomeración, que la gente no cabe, que se trata mal. Pero yo creo que pasan otras cosas. Fíjate que en Biotren uno ve también la otra cara de la moneda. Tú eres usuario y lo habrás visto. Por ejemplo, el que en los carros muchas personas dejan sus mochilas arriba de los asientos. Yo no sé si eso en Santiago sea posible hacer. Eso yo lo hago, sí. En el fondo, hay mucho del usuario frecuente del Biotren que también sabe cómo moverse. Es verdad. Y en ese sentido también, los usuarios del transporte público también, y entonces ojo con eso. Yo creo que más que demonizar lo que pasa en el transporte público es continuar con la conversación de lo relevante que es el transporte público para nosotros, de lo distinta que sería la experiencia de nuestra ciudad si tuviéramos la capacidad todos de dejar el auto o de, en el fondo, poder movernos, los que tienen la posibilidad de usar el auto, poder movernos en un biotren, en el biotren siempre, o en el transporte público. Entonces, ojo con eso. Yo creo que es súper importante decir, bueno, sí, efectivamente, aquí hay mucho también de la cultura en términos de nosotros poder, de darnos cuenta, bueno, voy a hacer el pasillo, la típica, conocer el pasillo, ¿ah? Ciertamente en Biotren y en los buses es súper importante el autocuidado, la conciencia de esta cosa súper social y colectiva de que el transporte público efectivamente lo tenemos que cuidar entre todos. Pero ahí, y eso en sentido, cuidemos nuestro Biotren, cuidemos nuestros buses. Hay el rol de cada usuario también de cómo estamos utilizando el transporte público, porque claro, yo no utilizo Biotren, pero sí micro, y me pasa desde la otra vereda, por ejemplo, los mismos conductores. Vayan para atrás, y apretando de atrás, y yo de repente digo, me dan ganas, yo digo, ya me quedo callada y decir, pero si no cabe más gente. Pero también entiendo esa desesperación. Siempre hay uno que saca la voz. Es la única micro y tenéis que meter todo en la lata de sardinas, pero chute. Mira, igual hay un tema que una vez lo dijo una autoridad que decía levántense más temprano, que causó bastante revuelo. Pero, ¿sabes qué? Yo en ese momento igual dije, pero yo lo practiqué varias veces en el Biotren y me di cuenta que los primeros trenes iban vacíos y yo llegaba sin ningún... Y claro, después llegaba el tren que se acercaba 7:30, 8, sí, y esos trenes iban completamente llenos. Entonces, yo en lo personal tomé la decisión de levantarme más temprano y de ir en ese Biotren, y ahora era un Biotren intermedio que no salía de Lotas... Sí, salía de lo más claro, exacto. Entonces tomaba ese Biotren y claro, ese iba mucho más vacío y llegaba efectivamente vacío, pero yo pasaba por Costa Mar, pasaba por Lomas Coloradas, pasaba por Candelaria y la gente no se subía porque no había gente, porque toda la gente llega también muy encima del horario y eso también es algo que nosotros como usuarios tenemos que comprender. Planifiquemos nuestro viaje, veamos bien y por ejemplo, no sé, pues si yo tengo la oportunidad y no tengo hijos que ir al colegio, me levanto más temprano y me voy tranquilo, me paso a tomar un café, paso a hacer una poco vida temprano en la mañana. Por ejemplo, en ese tiempo me acordaba que tomé la decisión de irme caminando por el Parque Ecuador. Llegaba temprano y me iba caminando por el Parque Ecuador y disfrutaba del parque y también tenía otra vida en la ciudad. Pero ¿sabes qué? Ahí hay dos cosas, yo creo que es súper importante eso, pero cuando está este mensaje de levántese más temprano, a mí me daba rabia porque decía, ya me levanto más temprano, pero ¿usted qué hace, señor? Sí. En cambio acá, yo creo que es súper importante y quiero repetir ese mensaje en el fondo. Mire, si hay un esfuerzo que hacer, yo creo que este primer semestre hay que hacer un esfuerzo, es complicado, pero un esfuerzo a las personas que se levantan temprano, que tienen que hacer viajes que a veces son largos, en particular Ruta 160, pero claro, hay una cuestión de, mira, haga un esfuerzo, yo creo que es importante el poder acomodarse dentro de lo posible, yo sé que a veces no se puede este semestre, pero también es decir, ¿sabe qué? No es que la autoridad diga, ya, buena onda, no pasa nada, no. Vamos a tener un puente ferroviario que efectivamente va a ser muy importante en los cambios que vamos a tener en nuestro servicio de Biotren, los nuevos trenes y el trabajo que se está haciendo. Yo creo que al menos en lo particular me da esperanza de que vamos a ir mejorando en ese sentido. Estas cosas no son de noche a la mañana, necesitamos además, ojo, no hay que echar la culpa al empedrado, ¿cierto?, al que genera la solución. Yo creo que hay un trabajo muy potente que hacer, donde se está trabajando,
ciertamente, por ejemplo, el mejoramiento de la Ruta 160, hay mucho que nosotros desde la ciudadanía también, y aquí me pongo el sombrero de ciudadanía también, de ir efectivamente impulsando a las autoridades a que este es un problema importante. Sí. Yo creo que esas son las dos cosas. Sí, nosotros efectivamente como usuarios entender que estamos en un momento de transición, pero también, ojo, hay que seguir mirando a las autoridades para que esta cuestión siga avanzando. Efectivamente, podemos ver la luz al final del túnel, podemos ver ese puente que finalmente se está haciendo. Yo siempre decía... Está avanzando. Teníamos un prontuario de puentes en Concepción, pues, ni uno terminaba al día. Con yo espero que podamos romper la racha en Antonio, tú Concepción. dijiste algo súper importante hace un instante atrás respecto a que la solución no es Carabinero en la esquina, ni mucho menos, porque obviamente hay otras preocupaciones y uno entiende la contingencia de estos primeros días. Todo es perfectible, claro, pero ¿hasta dónde podemos realizar esto? ¿O hasta dónde esperamos llegar también? Pensando que una meta es mejorar el transporte público, pero tenemos varias aristas para mejorar el transporte público: comodidad, seguridad, no solamente la seguridad de los robos, sino seguridad vial, tema de pago electrónico. ¿Hasta dónde es perfectible de acuerdo a la realidad de nuestro país y a los modelos que estamos mirando también? Porque me imagino que todas estas medidas de biotren, de cómo generar las rutas, semáforos, etcétera, son modelos que se miran también en el extranjero o también con las experiencias pasadas de nuestro país. Mira, yo tengo una perspectiva de ambicioso y realista a la vez. Sí. Yo creo que es súper importante por una parte ser realista, que todavía somos un país de ingresos medios, que en el fondo no vamos a tener todo un súper sistema de transporte así como Copenhague o como Ámsterdam de la noche a la mañana. Es que claro, porque como que la gente de repente imagina eso. Pero ojo, por otra parte, sí tenemos que ser ambiciosos en nuestro sistema de transporte. En el fondo, y ahí esta es una opinión personal, yo creo que efectivamente hay muchos recursos que nosotros tenemos que seguir poniendo en el transporte público. Esa es la apuesta. Cuando se hace esa apuesta, por ejemplo, con los nuevos trenes del biotren, con dejarle espacio a los buses, como lo que hemos hecho hace ya varias décadas en términos de las vías exclusivas de transporte público. Oye, lo que incluso algunas líneas están mejorando, subirse un bus eléctrico, no sé si han subido los buses. Pienso en estos camiones que hemos tenido en San Pedro hay. Como lo que pasó en O'Higgins, que yo recuerdo cuando estuvimos conversando de esto, que se iba a sacar esta la pista del estacionamiento para la ciclovía. Oye, iba a ser la guerra mundial, iba a quedarse, sí. Claro. Y ahora no pensamos la ciudad sin una ciclovía en pleno centro. Entonces, por eso yo creo que hay que ser realistas en términos de que los tiempos, por supuesto que son lentos, el puente no lo construye de un día para otro, ni nada por el estilo, pero también continuar con esa ambición. Y esa ambición significa decirle a la autoridad, esto es relevante. Y mira, a veces tiene que ver con impulsar grandes obras y también tiene que ver con lo que yo creo que ha sido muy positivo, y esto es súper transversal incluso de los partidos políticos, todo, del trabajo que han hecho los municipios, el gobierno regional y el gobierno central a través de la CM Transporte estos días, donde dijeron, mira, esto es relevante y vamos a poner esfuerzo en ello. Yo creo que cuando la ciudadanía ve eso, dice, ya, yo igual voy a poner de mi parte, voy a tratar de levantar un poquito más temprano, voy a tratar de acomodarme, pero evidentemente que esperando que en el largo plazo las soluciones también vengan. Yo creo que esas dos cosas tienen que ir de la mano, porque tú no puedes cargar la mano necesariamente únicamente a los usuarios, pero también entender que hay un esfuerzo que es lento y también exigir en ¿Cómo no adelantamos en la ruta 150? ¿Cómo no adelantamos eso mismo. a otros lados? Nosotros hemos concentrado en la ruta 160, ahí en particular, porque ese es el punto principal en el país, o sea, el nodo crítico en el país. Oye, pero y donde por mucho tiempo no pasó nada. Sí. O sea, en el fondo creció mucho la gente que vivía allí. Y sigue creciendo. Y sigue creciendo y por mucho tiempo no pasó nada. Entonces tampoco podemos esperar que de la noche a la mañana esto cambie, pero efectivamente decir, pero ¿qué está ocurriendo? Y entonces eso es lo que hay que ir trabajando. ¿Y qué pasa? Porque también desde el gobierno se ha anunciado que estos proyectos que se están haciendo de infraestructura vial en general y de inversión pública en general no solo está siendo parcializado, como quizás era en algún momento. Es decir, vamos a hacer un proyecto aquí, vamos a hacer un proyecto acá y después ¿cómo se conectan? La idea es generar estos cambios. Hay un megaproyecto también ahí en el sector del Trébol, donde está, claro, en autopista, que hoy en día también es un nodo de atochamiento que cada vez crece más también, producto de la cantidad de crecimiento demográfico que hay en ciertos lugares. Entonces, ¿cómo pensamos también
en conectar este tipo de obras. Todavía, por ejemplo, hay falta el tema de la pista solo buses que llegan a un lado y aparece después del puente Perales. Yo voy a mencionar eso, claro. Efectivamente. Yo creo que es súper importante entender esto como un sistema y como una red que se comunica entre sí. Y por lo tanto, de hecho, una de las cuestiones que se ha estado trabajando fuertemente tiene que ver con que tenemos corredores exclusivos de transporte público, pero cómo logramos que haya una red conectada. El que tú mencionas es súper importante, conectar en el fondo la vía exclusiva que viene desde Talcahuano con la de Paiscaví. Yo creo que es súper relevante efectivamente para mejorar los tiempos de viaje en transporte público. Lo mismo es, lo hemos conversado otras veces, el ir avanzando en una integración entre Biotren y el sistema de transporte público o entre las distintas líneas de transporte público para tener un pago integrado. Hay mucho de eso que es súper fundamental, porque ya la gente empieza a decir, no, de ir de un punto para otro tengo que tomar 2 micros, más a ir 2 tarifas, eso no funciona. Entre plata y tiempo, por eso finalmente se opta por el vehículo. Y claro, y entonces ahí pensar en intermodalidad, a propósito de una cuestión que uno ha visto más que los scooters, por ejemplo. Para mí es súper interesante lo que ocurrió con los scooters, porque llegó marzo y los scooters, porque los scooters estaban como desde antes de la pandemia. Más o menos. Antes de la pandemia se dejaron, pero ahora recién volvieron a fin del volvieron. año pasado. Sí. Y fíjate que, no sé si se han fijado, está mucha gente acá afuera nos tienen lleno de scooter. Oye, lo usan en la noche para ir a carretear, ¿ah? Pero tiene que tener cuidado. ¿Cachai? Es como mirar esa cuestión. Sí, es un aporte. Por supuesto que hay harto que podríamos conversar harto de la scooter también, pero si se usa bien, si se usa correctamente, es un aporte, porque genera esta idea de la intermodalidad, de que yo puedo ocupar el biotren, puedo ocupar un bus y después bajarme, subirme un scooter, llegar más rápido a los lugares donde estoy. Yo creo que esa es la manera de pensar, Connie. Hay que ser ambiciosos en términos de lo que queremos lograr, realista respecto a los tiempos que significa eso, y estar alerta como ciudadanía, apoyar también, pero también estar alerta para que nuestras autoridades pongan esto como el centro de atención. Hay mucho que está ocurriendo, y ahí yo me pongo mi otro sombrero de DF, ¿cierto? Hay mucha pega que estamos haciendo en términos de tener un biotren 2.0 que efectivamente haga la justicia a lo que necesitamos, pero también hay un espacio de tiempo que significa eso y hay muchos desafíos. Sí, de todo tipo. Y eso es parte en general de cualquier tipo de obra. Siempre va a haber algún tipo de cambio de vía, de retraso en algo. En este periodo nos tocó a la gente que usamos el biotren. Nos tocó a nosotros, sí, es verdad, nos tocó. Y ahí llamamos a la paciencia, llamamos a la planificación del viaje, que yo también lo hago, yo lo practico. Porque si voy a usar mi vehículo, por ejemplo, y yo sé que me demoro cierta cantidad de tiempo, voy con más tiempo de anticipación, salgo antes, claro, planifica un poco porque va a ser así, pero todo va a ser para mejor. O sea, vamos a tener el puente, se van a ampliar las estaciones, se van a generar terceras pistas también en la ruta 160. O sea, de aquí a los próximos 3 años vamos a cambiar completamente la forma en cómo vivimos, pero tenemos que pasar por este proceso primero. Yo cierto, el vaso medio lleno. Nosotros le exigimos mucho más al biotren que a los buses. Yo creo que es porque nosotros le tenemos mucho cariño al biotren como ciudad, y en ese sentido es súper importante, porque es decir, el biotren llegó para quedarse y es el estándar que tenemos que pedir y exigir. Y cuando la gente se queja y dice, oh, esta cuestión se demoró 10 minutos, bueno, a veces las micros se demoran media hora, pero no importa, hay que exigir ese estándar, pero por supuesto que también el realismo de que estos sistemas requieren un ajuste. Si uno piensa hace unos años atrás, el biotren tenía otro tipo de servicio, y un poco eso es la gracia, como el ir mirando hacia adelante en la perspectiva de tener un sistema de transporte público, de querer a nuestro sistema de transporte público. Eso significa usarlo, exigirle, y bueno, en el fondo entre todos hacer una Entre buena, acá los una buena sombreritos, cosa. no sé con qué sombrero me va a responder Juan Antonio, porque me quedé dando vuelta respecto a lo de Talcahuano, el puente Mecano y lo que se demoró. Sí. ¿Qué pasa con el descentralizar? Porque claro, hay cosas que dependen de los gobiernos locales y otras cosas que ya dependen desde más arriba. ¿Qué hay también con esa presión? Porque uno dice, sí, hay que presionar. Autoridades locales, más allá como ciudadanía, llegar a nivel Santiago. Si no hubiésemos tenido la solución en Talcahuano al año, ¿cuánto esperamos? Sí. 5 años prácticamente, 4 años. Totalmente. Entonces duele eso, y yo me pongo en la situación de aquellas personas que han tenido que ver ese abandono de las autoridades. Porque claro, acá podemos entregar soluciones, se agradece a la academia, la investigación, pero chuta, en un país centralista, ¿qué pasa también con estas temáticas de dejar recursos solamente en las regiones o que no llegue alguien de afuera a decir, no, mira, vamos a poner este paradero acá, que lo hablamos ahí con un compañero en cámara en el sector, si me recuerda,
estimado? En Collado, un paradero que justo está en una curva y que claramente las personas que vieron eso no residen ahí, o si no se hubiesen dado cuenta. Entonces, Oye, como un cachetazo, en el sector de al frente de la Plaza Acevedo, donde hicieron todo el arreglo, hay un disco pare, o sea, perdón, un Sea al Paso, que estaba vuelta, estaba para el otro lado. Entonces, por ejemplo, oye, esto parece talla, pero no es talla. Yo iba manejando, solo se puede reír. yo iba manejando y me dijo, y Boris, nuestro camarógrafo, me dice, Mati, precaución, me dice. Y yo así, pero ¿por qué precaución? Me dice, pero como que no lo vi, me dijo. Yo, pero ¿y por qué pasó? Me dijo, es que tenía un Sea al Paso ahí, pero estaba al otro lado. Y yo dije, claro, ¿Qué haces? pero ¿Te das imagínate, vuelta? eso puede ocasionar un accidente. Yo creo que hay desafíos, en ese sentido, por lo pronto totalmente de acuerdo. Yo creo que todavía tiene una estructura súper centralista en términos de lo que ocurre con la ciudad. O sea, lo hemos discutido otras veces, la atribución del gobierno regional en términos de planificación urbana y transporte todavía, a mi modo de ver, son súper bajas. Nosotros podríamos tener mucho más que decir en nuestra región y yo creo que hacia eso tenemos que avanzar. Hay desafíos que son técnicos, que son de capacidades técnicas. A veces esos conductores que decís tú de ser paso al revés. O sea, bueno, tenemos que ir avanzando también Oye, pero arreglarlo, si va a llevar todo el rato ahí, démoslo vuelta. El control, las inspecciones técnicas de obra, hay cuestiones que son técnicas también. Hay una pega incluso de la academia, nosotros de ir formando, por ejemplo, a estas personas que tengan la capacidad técnica para, ojo, hacer bien las cosas, pero también para escuchar a la ciudadanía. Hay estos desafíos ahí, yo creo que es bien bonito el que cuando esto se pone como un tema relevante, porque en el fondo ahí entonces las autoridades se dan cuenta que efectivamente es algo relevante también para ellos. Y ha habido un trabajo allí que se está haciendo, pero es mucho más. O sea, yo creo que empujar efectivamente y poner el tapete a esta cuestión. Está efectivamente el ejemplo del puente Mecano, pero también retrasos históricos, y aquí no es uno precisamente el responsable, pero retrasos históricos en mucha infraestructura que necesitábamos hace mucho tiempo. Y en donde efectivamente tenemos que seguir empujando. Estoy muy de acuerdo, yo creo que hay muchas trabas que tenemos que seguir impulsando. La verdad es que ha habido una pensada respecto a tiene que mejorar el sistema de transporte público en regiones y queda mucho, porque la brecha con Santiago todavía es enorme. Y eso que a uno le carga compararse con Santiago, pero bueno, ese es más o menos a lo que al menos tenemos que esperar. Eso significa recursos y eso significa también que como ciudadanas y ciudadanos tenemos que decir, esto es importante, ponga las lucas acá. No es que no vamos a dejar de poner otras cosas, pero las lucas acá son relevantes. Póngala acá y privilegiando primordialmente los modos que más usamos, que es el transporte. Debería ser una política de Estado, no de gobierno, de Estado. Que ese yo creo que ahí es el detalle que a veces... Efectivamente. Y yo creo que fíjate que lo que permiten las políticas de Estado, me permite una opinión ahí, tiene que ver con cuando la ciudadanía lo pone en el centro. Las políticas, por ejemplo, ferroviarias, del impulso a los trenes urbanos, en particular al videotren, eso a mi modo de ver, en mi opinión personal, se ha transformado en una política de Estado. ¿Pero por qué? Porque hemos estado ahí, los ciudadanos, los medios, diciendo esto es importante. Entonces ya, evidentemente que los distintos gobiernos tendrán matices, pero ya eso se ha ido transformando en una política de Estado. Nadie va a cuestionar que el videotren, por ejemplo, va a ser relevante o que en el fondo necesitamos un mejor sistema ferroviario en Chile. El cómo se hace, por supuesto que hay pega que hacer. Y yo creo que así se van transformando las políticas de Estado. Es desde, en el fondo, el trabajo que ustedes hacen en los medios es súper relevante, el que nosotros hacemos también en la academia en términos de ir formando estudiantes, pero también de poner estos temas, también lo es, y de las ciudadanas y ciudadanos, para poder poner estos temas como en el centro de lo que viene a estar. Formando los profesionales del futuro. En eso estamos en la eslogan. Claro, porque problemas que estamos viviendo ahora se va a ver de otra arista también en 5 o 10 años más y hay que adelantarnos también a esas medidas. Como siempre, un gusto, Juan Antonio, que nos pueda acompañar. Muchas gracias. Un gusto para mí también. Gracias. Oye, todo esto que estamos hablando tiene relación con la sustentabilidad, Connie, y sí, pues. Hay un oficio